siglo XVI, y hasta el final de él, los gitanos estaban a menudo asociados con los no gitanos, mendigos y ladrones en muchos casos. Walter Starkie, actualmente director del Gypsy Lore Society en Liverpool, señala que los gitanos españoles, sin privilegios, con pocas oportunidades y perseguidos, se mezclaron con no gitanos de Lamba. Según Starkie, los gitanos les dotaron de organización de que carecían. De tal forma que había ahora una AMPA organizada. Starkie, 1953. Los gitanos tenían sus propias normas, que posibilitaban una organización corporativa del grupo, y que castigaba, a través de leyes concretas, y de un sistema de autoridad organizada, a aquellos miembros del grupo que pudieran servir de informantes a las autoridades. Se agrupaban en grupos pequeños y contactos. El principio de autoridad se basaba en la edad. Utilizaban una lengua propia como medio de comunicación entre ellos en aquellas situaciones en las que estaban particularmente interesados en mantener en la ignorancia a los no gitanos. Sus contactos y sus normas de hospitalidad interna aparecían previstos dentro del propio modelo de dispersación del linaje. Todos estos factores pudieron de hecho haber servido de base de sustentación al comentario de Starkie. Esto también nos da una explicación más al interés de las autoridades en poner bajo control a los gitanos, y a los que con ellos se habían asociado, siguiendo de cerca sus movimientos, e intentando asentarles con otros españoles en poblaciones estables, de forma que no se pudieran dar lugar a la formación de grupos organizados autónomos. Así, este período incumbía también, en algunos casos, aunque indirectamente, aquellos no gitanos que pudieran vivir asociados con ellos. La exclusión de los gitanos de algunos derechos de los que disfrutaban otros españoles aparece la totalidad del periodo. Mientras Carlos V estaba interesado durante la primera mitad del siglo XVI en la expulsión de los gitanos de país, o en su asentamiento, Felipe II, en la otra mitad del siglo, en 1560, 1570 y 1586, estaba esencialmente interesado en controlar sus actividades, y en integrarles y mezclarles en el resto de la población. Prohibió todas las costumbres de los gitanos, tales como la vida errante, ornamentos, formas de vestir, ceremonias prácticas de la buena ventura, utilización de su lengua, e incluso el mero hecho de mencionar el nombre de gitano. Hizo también obligatorio que cualquier gitano que quisiera comprar o vender cualquier cosa, tuviera en su poder para poder hacerlo un carnet judicial especial en el que tendría que constar todas las características de la transición y los datos personales del gitano minuciosamente. De no ser así, el objeto que vendiera se consideraría como robado. 1586. Su sucesor, Felipe I, en la primera mitad del siglo XVII 1619, fue informado de que había gitanos que continuaban estafando y engañando en muchas transacciones, especialmente en las de los caballos, burros, y animales de tiro en general, y que las órdenes de Felipe II no habían sido obedecidas. Fue él entonces quien prohibió a los gitanos el comerciar en caballerías de cualquier tipo. Este decreto contra el chalaño de los gitanos fue renovado varias veces hasta el final del siglo XVII. En los últimos años del siglo XVII, se les ordenó que no se movieran del lugar en que estuvieran asentados, y se les prohibió terminantemente la posesión de caballos y de armas de fuego. La restricción de las ocupaciones que podían tener fue haciendo las alternativas más y más limitadas, hasta que Carlos I les negó el derecho a elegir cualquier otro tipo de ocupación distinta al trabajo agrícola. 1695. Durante la primera mitad del siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, la situación de los gitanos va siendo progresivamente difícil. Como vimos, les niega el derecho a protestar contra las decisiones de los justicias. También excluye a los gitanos de las amnistías generales, junto con los criminales, y al mismo tiempo les niega el derecho de asilo en una iglesia o convento, derecho este que se concedía a cualquier persona perseguida, incluso a un asesino.
El mismo monarca renueva las disposiciones de sus antecesores encaminadas a limitar las ocupaciones de los gitanos a las agrícolas, y a mantener a aquellos que ya se había asentado en el interior de su localidad de asentamiento, negándoles el derecho a moverse de ellas libremente. El resto, los que aún continuaban una vida errante, fueron considerados bandidos en cualquier caso, y declarados fuera de la ley. Felipe V dictó órdenes contra los gitanos en 1705, 1724, 1745 y 1746. Tercer periodo. Igualdad de derechos, desigualdad de hecho. Entramos ahora en el tercer periodo, de 1783 hasta el momento presente. En el año 1783 España estaba gobernada por Carlos III. En su intento de reorganizar el reino internamente, una de las metas que se propuso fue la resolución de lo que se ha llamado el problema gitano, adoptando una perspectiva enteramente diferente a la de sus antecesores. Pensó que el limitar los derechos de los gitanos solamente había conducido a colocarlos en una situación en la cual se veían inducidos a romper la ley con más facilidad. Vio también como injustas las declaraciones que hacían a todos los gitanos errantes bandidos, sin discriminación, y fuera de la ley. En el año 1783 hizo pública una pragmática dirigida a los gitanos. No teniendo este trabajo un propósito de análisis histórico, no podemos dedicar aquí el espacio que se requeriría para analizar los 44 artículos. ¿De qué consta? Pero a título introductorio haremos una síntesis de sus aspectos más fundamentales. Comienza haciendo una declaración a los españoles por la que afirma que no son ni provienen de raíz infecta alguna, colocándose de esta manera en clara oposición a la consideración, muy extendida por aquel tiempo, de los gitanos como descendientes directos de Caín. En los comienzos del siglo XVII, se popularizó la idea de que los gitanos descendían de Caín, y en ella se hincapié Moncada, 1619, en sus discursos, siendo en aquel momento profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Toledo. Consistía, en sumo, en un informe dirigido al rey Felipe III, que junto a otro informe similar presentado por Quiñones, 1631, ejercieron gran influencia en la opinión, y repercutieron en un incremento en la persecución de los gitanos durante aquel siglo. Carlos III declara también que los gitanos deberían tener capacidad para elegir libremente sus propias ocupaciones. Era esta una meta muy difícil de conseguir, ya que las corporaciones y gremios parece que se oponían fuertemente a conceder la entrada a los gitanos. Esto ocurría no solamente en corporaciones que disfrutaban de fama y reputación en todo el país, como la Mesta, sino también en los gremios, incluso de aquellas ocupaciones que consideraban desprestigiadas, tales como herreros o barberos, actividades que eran muy practicadas por los gitanos. Para prevenir la oposición que era de esperar, el rey incluyó en la pragmática que aquellas corporaciones y gremios que se opusieran a la admisión de los gitanos serían sancionadas. Se capacita también a los gitanos a que, desde aquel momento, pudieran fijar su domicilio donde mejor les conviniera, a excepción de los sitios reales. En conjunto, la declaración afirmaba que los gitanos tenían derecho a disfrutar de una situación igualitaria con respecto al resto de los españoles. Requería solamente el cumplimiento de 3 condiciones por parte de los gitanos. Por la primera, deberían abandonar su forma peculiar de vestir y adornarse, para adoptar aquella que eran comunes entre las gentes de las distintas regiones. Según la segunda, aunque no se les prohibía el uso del caló dialecto español del romaní, se les advertía que no debían de hablarlo ni en público ni ostentosamente. La tercera condición les obligaba a permanecer asentados permanentemente en un lugar, y abandonar la vida errante. No estaba previsto el tomar medidas drásticas de ningún tipo contra ellos, si no cumplían con este último requisito, pero se amenazaba con llevar a un orfelinato a cualquier gitano menor de 16 años de quien se supiera que sus padres eran nómadas, para que en estos centros estatales aprendieran un oficio. No hay duda de que la línea adoptada por Carlos III
en los medios utilizados para lograr la integración de los gitanos al común de los españoles, fue prácticamente la opuesta a la de sus antecesores. Pero los intentos benévolos de Carlos III, una vez más parece que resultaron infructuosos, o por lo menos muy limitados en su efecto. Aguado Bleye, 1959. Contamos con un testigo de los hechos que ocurrieron algunos años después de la promulgación de la ley. Aunque Gorgorow estaba esencialmente preocupado por otros asuntos, especialmente religiosos, es indudable que conoció a muchos gitanos, y que se mantuvo por largo tiempo en contacto con ellos. Se relacionó especialmente con grupos de gitanos errantes, que habían nacido como proscritos por espacio de varias generaciones, en diversas zonas montañosas de España. Y él nos dice que aquellos gitanos no conocían otro modo de vida. Y también, que ni querrían ni podrían cambiar drásticamente su vida errante de tratante de ganado, vendedores ambulantes o bandoleros, por aquella otra vida más miserable, menos provechosa, y mucho menos libre que padecían los gitanos asentados en zonas extremas de los grandes pueblos y ciudades. Aunque es difícil creer todo lo que Borrow dice, sin embargo, existe evidencia suficiente sobre el ostracismo que la población imponía a los gitanos, tanto asentados como nómadas. Poco después de ser promulgada esta ley, cuando la lucha contra Napoleón estaba tocando a su fin, la situación de los gitanos toma un nuevo giro al iniciarse el período constitucional, 1812,1936. Desde el punto de vista del derecho, tal como apunta la Linde Abadía, 1970, las constituciones tenían en común el considerar al ciudadano como un participante activo en el gobierno, que debería de actuar de acuerdo con una declaración de derecho. Pero también que de hecho, el Estado liberal en España entró en su más crítico periodo al no poder garantizar una correspondencia entre la igualdad legal y la desigualdad económica. La primera constitución, la de 1812, significó para los gitanos un paso definitivo hacia el fortalecimiento de su situación jurídica en el país. Como ya indiqué con anterioridad, para que un individuo pudiera ser considerado ciudadano español, tenía que estar vinculado a través de su residencia a un lugar, de tal manera que las personas que llevaban una vida errante no se consideraba españoles. Esta constitución declara que cualquier persona nacida en el país es española, y, por tanto, aunque los nómadas pudieran ser sancionados por no tener un domicilio fijo tal y como la ley ordenaba, sin embargo, estaba capacitado para ocupar una posición como españoles dentro de las leyes del país. Desde el año 1812 y hasta 1860 encontramos escasas disposiciones dirigidas a los gitanos como tales. La única de cierta importancia es la de Isabel II en el año 1846. Por ella se requería de los gitanos que llevaran consigo, aparte de la identificación documental que se pedía a todos los ciudadanos, un documento especial en el cual deberían de consignarse el número caballos, mulas y burros que poseyeran, y las características de los animales. Otro documento más que deberían llevar consigo se dirigía a detallar todas las transacciones que aquel gitano hubiera podido efectuar. Esta última disposición fue reafirmada por Alfonso XII, a finales del siglo pasado, pero para entonces ya se dirigía a tratantes de animales en general, y no específicamente a gitanos. Teresa San Román. Según su libro Vecinos gitanos. Evoluciona o muere, gitano. Es un grito de imposición que siempre hemos oído de una sociedad dominante contra los gitanos, como única solución al problema discriminatorio que sufre el pueblo romaní. Sin embargo, nunca han pensado que existen otras alternativas de evolución que no sea la de convertir al gitano en algo que no desea, es decir, en payo. Ya que si ello se consintiera, el gitano nunca llegaría a una auténtica evolución de su ser, porque tendría que abandonar su propia identidad gitana. La verdadera evolución debe entenderse desde la misma raíz ancestral que a uno le da la vida, desde el tronco que hace crecer a todas sus ramas hacia arriba, hacia una cultura universal, sin dejar por ello su propio ser, y poder llegar hacia una cierta perfección humana y racional.
Evoluciona o muere, gitano. Desea mostrar un retazo de la vida gitana en movimiento, a través de unos personajes reales con nombres imaginados, para así narrar, con más libertad,